Yo soy la ingeniera Daisy Achahuanco, soy peruana. Bueno, y actualmente tengo, mi experiencia está inclinado a la gestión pública acá en el Perú. En resumen, bueno, he estado ocupando algunos puestos de funcionaria pública, iniciando desde el Ministerio de Educación, la presidencia del Consejo de Ministros y actualmente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y bien, ¿y qué hago en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Bueno, soy especialista en lo que es gestión de proyectos, en una cartera importante en el Perú, que es el paquete de transportes ferroviarios. Bueno, en resumen, quiero detallar que la experiencia y el tema que me trae acá es compartir un poco las lecciones aprendidas que he tenido de esta cartera de proyectos y las cuales pues hago un comparativo con las buenas prácticas que se ha tenido o que en teoría nos han podido brindar muchas de estas metodologías y cómo se están volviendo un factor de competitividad. A la par, soy docente universitaria y docente de posgrado, en diversas universidades, ¿no? Ahorita actualmente en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Universidad Nacional del Altiplano, en Puno, y bueno, en ESAN, dictando algunos cursos de diplomado. Bueno, soy certificada como PMP, cuento con la certificación PRINCE, soy PM4R Professional y a la par soy ISO 21500. Entonces, esos son un poco el resumen de mi experiencia tanto laboral y como académica. Bueno, para iniciar este contexto, un momentito. La agenda que tenemos es bastante típica, en particular dedicada al tema de transportes, ¿no? El tema de transportes actualmente a nivel Latinoamérica es uno de los pilares, ¿no? de generar economía en países emergentes. En este caso también es el caso de Perú. Primero voy a iniciar hablando por qué la competitividad y las modalidades de inversión que traen a estos proyectos atractivos para un país. Una de las grandes inversiones que hace atractivo a un país y su modalidad de inversión, en este caso en el Perú, son las APPs, las asociaciones público-privadas. Las APPs en el Perú tienen un desarrollo relativamente maduro, debido a que se han creado o se ha fortalecido en los últimos 5 años ciertos sectores que hacen y velan pues por los procedimientos, ¿no? que lleva una maduración de una APP hasta su ejecución. Voy a hablar un poco, ¿no? del Sistema Nacional de Promoción de las Inversiones Privadas, el marco legal de las APPs, ¿no? Y en Perú existe el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad. Entonces, este plan de infraestructura para la competitividad, cómo está jugando un rol importante actualmente en los sectores, en este caso transporte, cómo está sumando al país y cómo lo está volviendo competitivo. Entonces, hay muchos alcances, como son las brechas, de hecho que una potencial inversión trae de por sí un diagnóstico de brechas para poder ver y a la par uno como empresa privada ver cuál es el mejor nicho de negocio, ¿no? para poder invertir. Inicio un poco un marco general de
de las APPs en el Perú. En el Perú está regido por el Decreto Legislativo 1362, que es la ley que regula la promoción de las inversiones privadas. ¿Ya? Esta fue publicada en el año 2018. Luego de esto, pues, sale un decreto supremo, también del 2018, ¿no? Donde regula ya la promoción de la inversión privada. Entonces, esto es pues una línea base donde ya empieza el desarrollo de una APP. Ahora, una APP, ¿cómo funciona? ¿Cómo está encajado o cómo está en este engranaje del Sistema Nacional de la Promoción de la Inversión Privada? ¿Cómo apunta con sus actores y cuál es la madurez de la institución? Entonces, primero, acá en Perú tenemos al Ministerio de Economía y Finanzas. Este Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector, y dentro de este ente rector hay una dirección de inversión privada que regula toda la normativa de esta modalidad de inversiones. ¿Qué entidades apuestan por estas APPs? No hay ninguna restricción. Todas las entidades. Cuando hablo de entidades, ¿de qué actores estoy hablando? Estoy hablando de ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales, o tal vez alguna entidad adscrita autónoma que pues pueda manejar su propio presupuesto o su propia forma de inversión, ¿no? Que esto pues se les faculta mediante ciertos encargos especiales y ellos también pueden promover la inversión privada. Tal es el caso, lo que nosotros llamamos acá la autoridad de transportes. La autoridad de transportes, por ejemplo, está adscrita al Ministerio de Transportes, que es la ATU en el Perú, ¿no? Es una entidad autónoma que actualmente vaya cierto tiempo, más o menos 2 a 3 años que está implementándose, esto con el afán o con una estrategia de poder mejorar el sistema de transporte urbano en el Perú, ¿no? Y a la par también lograr un sistema integrado de transportes. Entonces, una de las finalidades de estas entidades públicas están pues habilitados para hacer una APP. Dentro del sistema también existe Proinversión, ¿ya? Proinversión es la entidad donde el gobierno le ha dado un mandato, ¿no? De llevar los procesos de maduración de la APP hasta la firma del contrato. Luego tenemos los organismos reguladores, ¿ya? Dentro de los organismos reguladores tenemos nosotros, pues, al OCITRAN, que es el organismo que regula todo el tema de transportes. Tenemos a OCIPTEL, a OCINERMIN, que regula temas de energía, y la SUNAS, ¿no? Que también regula temas de abastecimiento de agua y alcantarillado. Y luego de esto, pues, de estas entidades que conforman el Sistema Nacional de la Promoción de la Inversión Privada, está la Contraloría General. Así como en la inversión pública, también la Contraloría hace el acompañamiento a todo este sistema. En el Perú nosotros tenemos la Contraloría General de la República. Entiendo que también en países de Latinoamérica hay entidades que regulan ciertos procesos, ¿no? Procesos que se van llevando a cabo donde se compromete más que nada el tema económico y también la calidad del proyecto, ¿no? Entonces la Contraloría también tiene ese reto de poder formar este engranaje que es el Sistema Nacional de la Promoción de la Inversión Privada. Bueno, entonces, ¿qué es una APP? En simple, es una asociación entre un privado y el Estado. ¿Para qué? Para crear algo, para diseñar algo, ¿no? Para lograr una mejora, tal vez mejor servicio, ¿no? En infraestructura, en servicios públicos. Entonces,
La APP es la suerte de estrategia entre el privado y el Estado para poder ser articuladores de una mejor gestión, ¿no? Que impacte al privado y también impacte al último usuario, que en este caso pues es el ciudadano, ¿no? Entonces ahí vemos dos cosas. Uno, hablamos de proyectos de impacto, de competitividad. Uno, que cierran brechas tanto a nivel de transporte, ¿no? Y brechas a nivel de trabajo, ¿no? Cómo estas inversiones o estas modalidades hacen, pues, que no solo se cree eh, solo estructuras, ¿no? También se generen otros mercados, por ejemplo, los mercados en este caso, de crear servicios de alto nivel, ¿no? De respuestas de alto nivel. O sea, ¿qué quiere decir cuando hablo de alto nivel? Es pues, hablemos un poco en el Perú está el Hospital del Niño San Borja. Se construyó, se hizo por modalidad pública, pero al concluirlo no teníamos servicios públicos, no se tenía la aparatología, no se tenía los servicios, no se tenía nada, no se tenía ni el recurso humano para que funcione esa infraestructura. Entonces, lo que se tuvo que optar es en paralelo hacer una asociación público-privada para el tema de la operación, mantenimiento y servicio. Entonces, en el caso de transportes también viene sucediendo esto. Los grandes megaproyectos actualmente están desarrollados en APP, en el sector transporte, ¿no? Uno de los grandes proyectos emblemáticos, hablemos del aeropuerto Jorge Chávez, ya es un aeropuerto que actualmente está en construcción. El proyecto de la línea 2 del metro también está en construcción. Entonces son proyectos altamente competitivos, ¿ya? Y cada una de ellas, cada una de estos proyectos tiene un especial aporte, ¿no? A la inversión privada. Entonces podemos hablar un poco más de estos beneficios, ¿no? Que da estas APPs. Uno, crea en los proyectos sostenibilidad, no solo en el proceso constructivo, sino en el mantenimiento, operación. Lo otro es que los riesgos se comparte con el privado, ¿no? El Estado y el privado. Hay un compartir de riesgos. ¿En base a qué? A un análisis de quién puede llevar a aplacar y mitigar ese riesgo. Lo otro, que es lo más importante, es mejora la calidad del servicio, ¿no? Entonces, son bastante beneficiosos. Entiendo que hay pocos países que han desarrollado estas APPs. Todavía están en una fase incipiente. Hace poco tuve contacto con colegas en México, por ejemplo, ellos desarrollan más APP en sus distritos federales, ¿no? Pero no a nivel tal vez de gobierno, ahora más se centran a nivel de estos distritos federales que todavía están en proceso de madurez. Entonces, teniendo en claro estos beneficios, como todo proyecto de inversión, debe haber fases de ejecución, ¿ya? Entonces, las fases de ejecución de las APPs, una de ellas, y las más características, es el planeamiento y la programación, ¿no? Luego de eso se entra a una fase de formulación del proyecto, ¿no? Se empieza a diseñar el proyecto, se hace la evaluación de que si ese proyecto genera impacto o no, si es competitivo o no, y si su competitividad en qué suma, ¿no? En qué suma más allá de que pueda generar mejor servicio o calidad. Entonces, luego está la fase de estructuración. Se empieza a estructurar un plan de cómo promocionar el proyecto,
Luego está pues la fase de la transacción, donde se llevan los concursos públicos, las licitaciones, ¿no? Y luego lo más complicado, donde ya uno empieza a ver si lo que tú has hecho en la planeación, en la formulación, en la estructuración y en la transacción funciona en tu ejecución contractual. Acá viene lo que tú planificaste, lo que tú hiciste, si funciona o no. Y si el contrato de APP es rígido o no. Entonces acá mucho, yo tengo un concepto de que cuándo es agilidad y cuándo es rígido. Cuando uno se topa con un contrato que es demasiado rígido, un contrato de asociación público-privada, en este caso, cuando el proyecto es tan especial, por ejemplo, la construcción de un puerto, la construcción de un aeropuerto, de un sistema ferroviario, que no todos los días los haces, ¿no? Entonces, y a la par es competitivo debido a que trae inversión extranjera. Entonces, acá viene mi reto, la ejecución contractual. ¿Qué tan bueno soy llevando este contrato? Ahora bien, ¿qué análisis e indicadores de infraestructura de competitividad a nivel mundial? Primero, para yo hacer un plan nacional de infraestructura, alguien se puso a pensar, oye, ya, en el Perú ahí tenemos mucha diversidad de conexión, muchas formas, modos de transporte. Por ejemplo, tenemos el Callao. Ya, en el Callao pues hay una plataforma logística, ¿no? El Callao es el primer puerto del Perú. Ahí, por ejemplo, se juntan varios modos de transporte. Está el puerto, el aeropuerto, ¿no? Hay un antepuerto, está el sistema ferroviario de carga y ahora va a llegar el sistema ferroviario de pasajero. Entonces, el reto está como ese cúmulo, ¿no? Como ese espacio logístico crea competitividad, ¿no? Cómo esa interconexión que se va a dar entre esos modos de transporte impactan en los indicadores mundiales. Por ejemplo, hablemos un poco de lo que es el índice de competitividad, ¿no? En el Perú. Nosotros en el año 2019, ya de 141 países, ¿no? Ocupamos el puesto 65 en el año 2019, antes de la pandemia. Yo quisiera referirme antes de la pandemia y hablar luego después de la pandemia. Primero, entonces, estar en un ranking de 141 a 65, bueno, me puede decir que estoy en un pronóstico relativamente bueno. Pero si yo sigo evaluando el siguiente pilar, pero a nivel ya más micro, que es el pilar de infraestructura, estoy hablando de 141 países, estoy en el puesto 79. Podría decir que estoy relativamente bien. Pero si yo empiezo a hablar de infraestructura de transporte, mira, de 141 estoy en el 97. Entonces ahí yo tengo un indicador de competitividad. Uno para el privado, ¿no? El privado dice, oye, mira acá, ¿qué salió en el índice de competitividad? Ya, el Perú es atractivo debido a que no hay mucho desarrollo en infraestructura de transporte. Es atractivo. Ahí me doy cuenta de que para el privado ya no soy indiferente como país. Luego de eso, si yo como Estado empiezo a evaluarme, digo, aguanta, mira, hay un índice que me está diciendo que no estoy desarrollando infraestructura de transportes. Yo tal vez como funcionaria pública me pongo a analizar desde un foco tanto ya más como Estado y también me pongo a analizar como un foco más de privado. Entonces, ese índice de competitividad hace pues que genere interés al Estado y genere valor al privado para apostar en un país, ¿no? Y ver pues cómo, y cerrar esa brecha. ¿En qué tiempo cerrar esa brecha?
Luego de esto, también se vio reflejado, ¿no? Al ver que el pilar de infraestructura, pues, en temas de transportes tenemos una brecha bien grande, de 141 estar en el 97, pues es bastante complicado. Entonces, para eso, ¿qué hizo el Perú? Creó el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, ya basado en estos índices. Para esto, el Plan Nacional, nosotros lo llamamos el PENIC, hace mucho o hace referencia a algunos indicadores de calidad del Foro Económico Mundial. Por ejemplo, ¿qué indicadores tenemos? Indicadores de agua, electricidad, transporte marítimo, transporte aéreo, ferroviario y carretero. Entonces, si yo como sector transporte y estoy buscando tener más indicadores sobre temas ferroviarios o carreteros o aéreos, entonces prendo la alarma, ¿no? Digo, ya, en temas ferroviarios, por ejemplo, no estoy desarrollando, no estoy generando. Lo siguiente, ¿cuál es? El tema aéreo. No está desarrollando, no tenemos buenos aeropuertos. Es otro ratio también que me dice, otro indicador. Entonces, al ver este análisis, ¿no? del Foro Económico Mundial, el Estado peruano pues ha creado el Plan Nacional de la Competitividad, en la cual se tiene 52 proyectos priorizados, ¿ya? Que pertenecen al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Ya? Estos 52 proyectos han pasado por ciertos criterios de evaluación para ser priorizados y darles un empuje y un análisis y un alcance mejor para poder, uno, destrabar o desatorar o eliminar el cuello de botella que estos proyectos, megaproyectos generan. Porque muchas veces hemos tenido megaproyectos donde no se ha podido priorizar, de nada servía hacer todo un sistema de red de agua y desagüe hueco, con poca gente, donde hay una población urbana pues muy de poca demanda. O sea, pero si yo empiezo a priorizar, empiezo a utilizar indicadores, entonces se me hace más fácil identificar una priorización estratégica. En este caso pasó en transportes. En transportes se identificó 52 proyectos. Se plasmó en el plan. Pero a la par, yo tengo que saber de cómo hacerle el seguimiento. O sea, la meta. La meta, más allá de ser una meta de cumplimiento de cronogramas de ejecución de obra, yo debo ver el impacto que causa en estos índices, en estos indicadores. ¿Cómo impacta en el Foro Económico Mundial, en los indicadores, ¿no? de la web? ¿Cómo impacta en los indicadores de cierre de brechas de los demás sectores, por ejemplo? Entonces, todo esto ha hecho que se haga este análisis y se ha visto pues, que no hay un adecuado seguimiento a los proyectos, ¿no? Muchas veces como ingenieros nos encasillamos solo en la parte de la elaboración del cronograma y el proceso constructivo, pero no mucho vamos más allá o vemos el impacto, ¿no? que va a generar en miles y millones de personas, ¿no? Entonces, el nuevo foco del ingeniero no tiene que ser solo fierro y cemento. O sea, tengo que ver cómo genera valor a mi último usuario o a mi último cliente, que es son los usuarios, ¿no? En este caso. Es por eso que se habla mucho de que ya los proyectos no se traten simplemente o con inversión de proyectos, ¿no? Ahora se pueden llamar inversión de proyectos para el desarrollo o de desarrollo, porque tú tienes que hacer un proyecto pensando en cerrar una brecha. Entonces, esta debilidad del seguimiento que hay en estos megaproyectos, lo que se recomendó, o sea, ahora en el Perú se va divulgando mucho la implementación de las PMOs,
¿no? Una PMO estratégica que pueda hacer el seguimiento, ver la parte más metodológica, más sistémica, y que no solo vea un avance de ejecución de obra limitada, ¿no? A un inicio y fin, sino que vea un inicio-fin de construcción y vea también una puesta en marcha, un mantenimiento, ¿no? Una buena operación. Entonces, eso es lo que se trata de buscar con el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Entonces, un poco lo que trae ese documento también, que fue elaborado por el MEF con ayuda yo recuerdo en el año 2019, si no mal recuerdo, la embajada inglesa apoyó esta iniciativa de este plan. Ellos, apoyados en ciertas metodologías, por ejemplo, como las delivery, las delivery units, no sé si han podido conocer un poco de estas oficinas que se han creado en Inglaterra como apoyo a las direcciones ejecutivas de la gestión pública. Entonces, en el Estado también se han creado ciertas buenas prácticas, ¿no? de algunos países, ¿no? En este caso pongo ejemplo las delivery, las que existen en Perú. Y bueno, con el apoyo de la embajada inglesa se pudo hacer un análisis a corto plazo y a largo plazo. Por ejemplo, a corto plazo, o sea, en 5 años, ¿no? Este plan dice el 31% de la brecha se concentra en el sector transporte. O sea, de todo este plan que incluye 52 proyectos, ¿no? La gran brecha está en este sector que pudimos ver, pues, que en proyectos especiales tan competitivos como es la construcción de un puerto, un aeropuerto, un sistema ferroviario está nulo, ¿no? Entonces claramente hace que, o sea notorio de que esa brecha aún no se está cerrando. ¿Y qué está pasando ahora, por ejemplo? Si este plan se hizo en el año 2019, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué tanto se ha cerrado esa brecha? Son dudas o preguntas, por ejemplo, que debemos cuestionarnos. Y luego también este plan, su brecha, pasado los 20 años, se va a mantener, ¿no? Ya no solo tal vez en el transporte regional, sino también en lo que es en el transporte urbano, no solo en Lima, también en las regiones, ¿no? Así como existen las conexiones con carreteras, también va a ser necesario que existan, pues, nuevas formas de cómo poder desarrollar las regiones con transporte urbano. Por ejemplo, en Cusco, ¿no? En Cusco vemos que hay mucha demanda de turistas, pero ¿qué modos de transporte tengo? Yo me tengo que preguntar. Tengo allá, más allá del tren que tengo para un sistema de movilización. Entonces, estamos en una fase de crecimiento en las regiones que todavía no se está reflejando tan proactivamente como se podía esperar, ¿no? Entonces, hay poco desarrollo, pero en la parte urbana, en lo que es Lima y Callao, sí podemos estar hablando, pues, de un transporte masivo ya integrado, ¿no? Por ejemplo, los buses, el metropolitano, el tren, las líneas. Entonces, ya se está consolidando mejor, pero en las regiones todavía no se están consolidando estos sistemas. Bueno, un poquito quiero hablar sobre de un diagnóstico que hizo en el año 2019 el Consejo Privado de Competitividad. Este consejo privado está conformado, pues, por empresas líderes ya en el Perú, que hacen una suerte de investigación para ver de cómo estos proyectos de competitividad nacen,
o cómo se vienen adjudicando o cómo sus procesos se vienen desarrollando. Por ejemplo, en la fase de planificación, el 75%, ¿no?, de los proyectos programados tienen retraso. O sea, Provías Nacional, que es el ente, es un ente donde se dedica a hacer carreteras. Mira, tiene un retraso del 75% en casi todos, de todo el universo de proyectos que tiene, ¿no?, en su sector. Ahora, voy viendo en lo que es en las fechas de convocatoria, programación de algunos procesos que se llevan en Proinversión, que es este ente donde se viene desarrollando el 70%, por ejemplo. O sea, el 70% de esa cartera está, como se dice, parada, el 70%. Ahora, las que se han convocado y están con retraso, un 80%. Entonces, acá vemos, pues, que si funciona o no funciona, ¿no?, el sistema de APPs. ¿O qué está fallando en el sistema de APPs? Porque aquí me está dando un indicador. Yo asocio mucho la competitividad con las asociaciones público-privadas, es por lo que se está dando acá en el Perú, ¿ya? La competitividad mucho se va enlazando con las APPs, porque la gran mayoría de los megaproyectos se están desarrollando con estas modalidades. Pero aún así, este diagnóstico hace pues que si bien es cierto, el Perú es atractivo en temas de transporte, podemos verificar que en todos sus procesos hay muchos retrasos. Algo está fallando, algo no está bien. Entonces, es por eso que hay que evaluar no solo la parte pues del resultado, sino también procedimentalmente, qué está fallando. ¿Cuál es el cuello de botella de todo tanto procedimiento, de todo el sistema de inversión que hemos podido hablar al inicio, ¿no?, de todo este engranaje, por ejemplo, de todo este sistema nacional de la promoción de la inversión? ¿Qué está fallando o qué falta? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Y por qué veo estos resultados? ¿No? Si hay todo un sistema logístico, un sistema administrativo, todo un sistema técnico que hace que la inversión se mueva y no se tenga resultados. Entonces, acá podemos ver, pues, si bien es cierto, el Perú es un país muy atractivo para generar inversión, pero a la vez estamos débiles haciendo procesos. Y nosotros que estamos metidos en el mundo, tal vez de hacer ágil las cosas, ¿cómo mejoro esta agilidad teniendo este diagnóstico? ¿Qué está fallando? Por ejemplo, ser PM4R, Agile, ¿no?, o ser Scrum. ¿Cómo hace que todos estos indicadores me ayuden y se vuelvan indicadores más positivos? Algo está mal, o algo no está bien, o qué no está funcionando, o qué cosa hay que crear. Entonces, yo desde la experiencia, yo puedo decir, desde mi experiencia puedo decir que todo nace en la planificación de la elaboración de los contratos de concesión. Ahí está el cuello de botella, para que todos los proyectos no puedan avanzar al ritmo que tengan, se generen estos retrasos. Entonces, tal es así que cada foro económico o cada vez que salgan estos indicadores mundiales de competitividad, sean pues los mismos, porque algo debe cambiar. Entonces, para eso, como Estado, hemos visto que están naciendo iniciativas de generar oficinas de proyectos, las PMO, ¿no?, para ser más ágiles. Pero yo administro un contrato, formo parte de un equipo que administra un contrato, pero yo no puedo pedir agilidad de un contrato que es tan rígido.
¿En qué sentido? O sea, me dice cómo construirlo. O sea, un contrato claramente que me diga cómo construirlo, teniendo otras posibilidades o formas de construir que pueden ser mejores con otras técnicas o con otras alternativas, no cerrándome en una sola forma. Entonces, ahí viene el tema de cómo entra Scrum, por ejemplo, ahí. Cómo Scrum podría hacer que ese contrato rígido funcione. ¿Qué cosa debo mejorar? Tal vez una cláusula contractual. Una cláusula contractual puede ser necesario para poder desatorar estos proyectos, ¿no? Entonces, eso es un poco la razón de que yo veo un contrato que es bastante rígido, veo un contrato que es bastante, no solo rígido en cuestiones de procedimentales, contractuales, sino en instituciones, cohesión de instituciones, crear alianzas estratégicas. Entonces, ahí viene la verdadera transformación y para que la competitividad funcione, ¿no? Entonces, es por eso que siempre recomiendo que cualquier proyecto, si alguien está liderando algún procedimiento de asociación público-privada o algún tipo de contrato, que verifiquen bien las cláusulas, crear los diseños de cláusulas, pero que sean ágiles, que me permitan avanzar, ¿no? Y no diseñar cláusulas que sean tan restrictivas, porque si me crean cláusulas con demasiada restricción, ahí no me genera valor. O sea, de nada me sirve un supercontrato que lo haya hecho el mejor ingeniero geotecnista, ferroviario, aeroportuario, de nada me sirve que lo haya hecho tan perfecto cuando se empieza a redactar el contrato, las cláusulas pues sean rígidas y al momento de ejecutar, en la fase de ejecución contractual, todo se pare y me genere todos estos indicadores pésimos. Entonces, ahí está la competitividad. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos para que flexibilizar desde una fase primigenia, ¿no? Desde el planeamiento, desde la planificación? ¿Dónde está la agilidad? En la parte de planificación. ¿Qué agilidad manejo? ¿Qué técnica de agilidad? En la formulación, en el diseño, en el diseño del proyecto. Por ejemplo, ¿no? Al hacer una estación de metro o hacer una suerte de excavación, de tunelación, si puedo tener más alternativas que solo que las... de un solo tipo de construcción para hacer excavaciones tipo túnel, no sea pues una sola metodología, sino abarque varias metodologías y se adapte y sea adaptativa, ¿no? Al entorno. Y también el otro problema que tienen estos nuevos proyectos son los terrenos, ¿no? Y es el riesgo que uno se le atribuye, pues, o en la distribución de riesgos que se le atribuye en el contrato. ¿Quién tiene el riesgo de entregar terrenos? Muchas veces es el Estado. Entonces, es por eso y es necesario bien mapear procedimentalmente cómo lo vuelvo ágil la adquisición de terrenos. O si no, si sé que no voy a poder liberar de a corto plazo, entonces me tomo el tiempo en planificar la liberación. Entonces, son interrogantes tan grandes que hacen que la competitividad y sea tan rico nuestro nicho como mercado peruano seamos atractivos, pero estas debilidades hacen pues que la competitividad no fluya y no se genere inmediatamente esta inyección de inversión. Entonces, es muy complicado hablar de algunos procedimientos que nosotros básicamente quisiéramos, pues, o decimos o hablamos, bueno, apliquemos agilidad. Ok, apliquemos agilidad, pero empecemos desde un planeamiento, desde una formulación, desde una estructuración, desde una transacción ágil.
y no rígida, porque muchas veces nos enredamos en el tema legal, ¿no? Y hacemos o creamos cláusulas muy radicales que no permiten que el contrato avance. Entonces, el mensaje más allá de lo que yo doy o quiero dar es qué está pasando ahora después de la pandemia. Si esto pasaba antes de la pandemia, ahora después de la pandemia, ¿qué pasa? ¿O qué ha pasado? Por ejemplo, se han suspendido inversiones por 8 meses, 7 meses. Se han suspendido inversiones obligatorias. Cuando yo hablo de inversiones obligatorias, son inversiones que están enmarcadas en un contrato de un proyecto de competitividad. ¿Y cuánto me ha parado? ¿Cuánto me ha podido parar la inversión? Entonces, son temas muy amplios de discusión y son interrogantes. Por ejemplo, ahora se habla mucho de la reactivación económica, cómo esa reactivación económica está contribuyendo, ¿no? Con estos megaproyectos. Con estos megaproyectos se están reactivando gradualmente, ya se reactivaron en su totalidad, o tal vez haya una suerte de una cuarta ola y que suspenda todo. Entonces, son cosas que necesitamos evaluar ya desde un punto de vista más analítico, ¿no? Más de estrategia. Entonces, eso es lo que un poco quería compartir con ustedes, ya el tema de lo que está pasando en el sector transportes. Y bueno, también también llamar un poco la importancia, ¿no? De los temas ágiles que tratamos en esta comunidad que se tiene, cómo interactúan, ¿no? Con estos proyectos, megaproyectos, que no siempre sus contratos son ágiles. Y muchas veces hablamos de habilidades blandas. ¿Cómo las habilidades blandas juegan en estos proyectos ante un contrato tan rígido? ¿Funciona o no la habilidad blanda? ¿O qué alternativas tengo que tomar? Son cuestiones que solo desde la experiencia nos podemos responder. Y yo les puedo decir, en un contrato rígido, no esperes una agilidad al 100%. El otro, el trabajo con personas en un contrato rígido se vuelve denso. Hay mucho estrés, hay mucha tensión al ver que te frustras al ver que no hay avances, o te frustras al ver que la competitividad no se está dando de acuerdo al nivel que uno requiere, ¿no? Porque muchas veces hay diagnósticos, salen revistas con indicadores y no cumplen con las expectativas de los usuarios o de las personas, ¿no? Entonces, esos son mensajes claros que hay que empezar a buscar. Bueno, quedo atenta a sus consultas, preguntas. Hola Daisy, buenas noches con todos. A la mano. Adelante, Sandra. ¿Qué tal? Gracias Daisy por tu presentación. Yo quería consultarte a raíz de lo último que nos vienes comentando. Eh, claro, ¿no? Hay un tema de agilidad, de habilidades blandas, pero ¿cuál es tu percepción también respecto a la libertad que tienen los funcionarios públicos en la ejecución de los proyectos, ¿no? Porque muchas veces el funcionario se limita a proponer alguna modificación del proyecto, alguna mejora o alguna simplificación, porque tiene miedo, pues, que luego se vea inmerso en una cacería de brujas, ¿no? Cae la Contraloría, cae la Fiscalía, y ahora que está de moda meterte prisión preventiva sin algún tipo de análisis previo, pues eso limita mucho el accionar o la proactividad que pueda tener algún funcionario, ¿no? Por más capacidad que tenga,
digamos, pues si tú ves que otros funcionarios que han querido hacer lo mismo, conoces sus capacidades y se ven inmersos en este tema, pues eso genera limitante, ¿no? ¿Cuál es tu percepción al respecto, digamos, que nos podrías comentar? Yo sí te puedo contar de eso. Mira, ya como dije, ¿no? Un contrato rígido te trae situaciones rígidas, ¿ya? Y a la par genera miedo en los funcionarios. O sea, estos proyectos, al ser tan densos y tal vez al no tener una buena planificación en su fase incipiente, esta cacería de brujas hace también que el funcionario público sea rígido en su toma de decisiones, ¿no? Es por eso que cuando se quiere incorporar conceptos a la gestión pública de agilidad, hay que pensarlo bien, ¿ya? Uno, hay que pensarlo bien y ¿por qué pensarlo bien? ¿No? Porque si yo inicio o pretendo querer hacer agilidad ya en una fase de que el proyecto, pues en la etapa constructiva, esté bastante avanzada. Por ejemplo, actualmente yo formo parte del equipo de la línea 2 del Metro de Lima. Yo formo parte de un equipo que administra ese contrato. ¿Ya? Y yo desde la experiencia te puedo decir que por más voluntad que tú tengas y por más ganas que tú tengas y quieras que el tren se ponga en puesta en marcha en 28 de julio, por ejemplo, y la agilidad que yo manejo con todos mis conceptos no se logre, porque uno, porque todavía tal vez no hay, no se han levantado todas las observaciones del proyecto, por ejemplo. ¿Y qué funcionario público va a querer firmar algo que por más ganas que tenga o interés público genere el proyecto o impacto que pueda generar el proyecto, no puedas, ¿no? Y de por sí ya genera el miedo a los funcionarios y se genera esta cacería. Muchas veces los órganos de control hacen que al querer tener ese control, hacen que los propios funcionarios cometan errores. Entonces, es por eso que la Contraloría General de la República tiene los laboratorios de control. Se han creado en el año 2019, si no me equivoco, se empezó a crear los laboratorios de control. Estos laboratorios de control están dentro de la Escuela de Control. Hay una universidad de la Contraloría General de la República donde se trata de sensibilizar, ¿ya? Un poco, entrar a la etapa procedimental y soltar el control, ¿no? De hecho, que no es un avance al 100%, pero desde esta escuela de control de la Contraloría General y su laboratorio están tratando de crear sistemas ágiles y evitar ese miedo. Es una forma que está haciendo el Estado de tratar de mitigar esa cacería de brujas, pero de hecho que eso va a tomar su tiempo, ¿no? En el 2019 inició estos laboratorios, ¿no? que tiene la Contraloría. Por ejemplo, ahí en ese laboratorio se habla mucho de Design Thinking, se habla mucho de Scrum, ¿no? Entonces, se está creando nuevos talentos, nuevas personas que tengan un foco de control, sino no de cacería de brujas, sino de un control al proyecto, de mejora. Entonces, actualmente tú no lo vas a ver porque es algo nuevo, recién. Son los laboratorios de la gestión pública que lo dicen. Yo recuerdo que en el año 2019 me invitaron a formar parte de ese equipo, de ese laboratorio de control. Ahí hablábamos mucho de agilidad y también había este tipo de preguntas, ¿no? Había un diagnóstico, o sea, los funcionarios públicos muchas veces tienen miedo, ¿no? Porque ya por simplemente ver un documento, un oficio que llegó que diga Contraloría,
ya, no, acá ya estoy pagando todos mis pecados. Entonces, en la Contraloría, espero, bueno, yo les hablo del 2019, estaban creando ese tipo de agilidades en los laboratorios de control. Ojalá se pueda mitigar con el tiempo esa expectativa, ¿no? Que todos Claro. queremos, porque Sobre imagínate, todo, sobre todo firmar. porque estos proyectos. Adelante, Sandro. Creo que se cortó la señal. Sí, está sin audio, ¿no? Ya, perdón, disculpen. No, te decía Daisy que sobre todo, digamos, pasa pues un momento que estos proyectos grandes ya se politizan, ¿no? Entonces No, el tema técnico parece que queda de lado y yo veo pues, bueno, tanto de fuera como de dentro he podido verlo, o sea, finalmente pues el funcionario dice, oye, yo no, olvídate que me van a meter preso, ¿no? O sea, claro, y uno por más que pues diga, bueno, soy inocente, ya te meten, aunque sea un día preso, te meten una semana preso, tienes toda la prensa señalándote, la población señalándote, o sea, ese es un daño de imagen, pero enorme, ¿no? O sea, entonces, por allí que digamos hay un gran reto, ¿no? Ahí. y es un reto de la propia Contraloría, porque ellos saben o tienen dentro de sus diagnósticos este miedo de las firmas, ¿no? Y son muy cuidadosos. Es por eso que nace esta escuela de control, ¿no? Tratando de poder sensibilizar a la agilidad. Y esperemos que a corto plazo ya podamos tener algunos resultados, ¿no? Quizás que la fiscalía también debería crear eso, ¿no? Sí, por ejemplo, sabes, en el Ministerio de Educación también se está creando el Minedulab. En la Contraloría es el Control Lab. O sea, y están tratando, como se dice, de lograr la agilidad por ahí entrando, ¿no? Pero al menos yo veo ese intento a lo que no había antes, pero ahorita los proyectos que están encaminados y donde de verdad hay mucho compromiso, ¿no? Con tu firma, porque al final tú estás avalando algo, entonces es complicado y vamos a tener, y es un reto como profesionales y como país, ¿ya? Uno, eliminar el miedo y crear menos control, pero un control positivo. Eso esperemos que en algún momento la Contraloría pues, nos muestre sus mejores resultados de ese laboratorio de control que ellos están mostrando, ¿no? Con agilidades blandas, como ellos mismos dijeron. Nosotros no queremos una Contraloría rígida, pero hay veces también, pues, los propios contratos, al ser tan rígidos contractualmente, no te dan esa facilidad de poder modificar algo y ya, no te atreves. Bueno, no sé si absolví tu duda. Muchas gracias, Daisy. Sí, sí, claro que sí. Excelente, gracias, Daisy. Adelante, Ulises, con la pregunta. Ulises, Buenas noches, ¿qué tal? adelante. Bueno, me considero que lo que menciona nuestra ponente y colega es, como decir, la catarsis, ¿no? Estamos haciendo un café ahorita, diciendo la realidad que está sucediendo. Por ahí, cuando yo estaba en Minedo, haciendo la formulación del programa de inversión de riesgo para educación primaria, que lo hice, y también lo expuse con mi colega José Mendoza, el programa de inversión tiene muchos colegios, muchos proyectos. El 2019 para el 20 se viabilizó, con muchos proyectos. El presidente Vizcarra dijo, el 2021 se ejecutan las obras. Y la verdad, le voy a comentar que recientemente 14 proyectos se van a convocar para recientemente solicitar expediente técnico. Estamos en 2022, ¿eh? ¿Por qué ha pasado tiempo? La verdad es la milanesa, por decirlo así coloquialmente, es que lo que se dice, ¿no? Los directores y la alta dirección no quiere firmar ese compromiso, porque justamente hay compromisos a largo plazo. Las normas legales que nosotros mismos creamos
son rígidas. Algo que yo hoy día sí estoy practicando el tema de Scrum. Por ejemplo, hoy día convoqué para hacer un protocolo, porque yo estoy haciendo el seguimiento de un proyecto grande también, que es una obra centenaria, que es el nuevo Archivo General de la Nación, 192 millones. La verdad, necesitan un protocolo de sanciones para el traslado de fondos documentales. Reunía a muchos abogados y se esperaba que en esa reunión iba a ser de 40 minutos a más. De inmediato hice una pizarra, un Jamboard, y les dije, señores, tenemos solo 30 minutos para definir en 10 minutos el alcance y 10 minutos para la solución. Los abogados me dijeron, ¿es tan poco tiempo? Sí, señores, porque todo el producto y los artefactos que tenemos y las herramientas se tiene que enviar hoy mismo a la unidad ejecutora para que continúe el proyecto. Al terminar la reunión, me dieron todos los insumos y me dijeron, ¿tan rápido es la reunión? Sí, porque justamente lo que se pretende es esto, que existe una cultura en donde las barreras burocráticas que ya conocemos nosotros se puedan aliviar y la unidad ejecutora que tiene que continuar con el proyecto tenga lo que necesita. Perfecto, Ulises. Todos se pusieron de acuerdo, le pusimos las pautas, se definió el tiempo, el alcance, los riesgos ya se le mencionó. Y algo que he aprendido hoy día en esta última conversación de nuestro colega y expositora es que voy a revisar ese listado de protocolos para que existan o se alivien las barreras burocráticas. De verdad, ese ya es un compromiso mío, porque sí quisiera que el Archivo General de la Nación se ejecute. Dicen que es el 2023. La verdad, tiene largo aliento. Gracias. Sí, sí, efectivamente, Ulises, ahí yo te doy la razón. Mira, no esperemos resultados de la noche a la mañana en la gestión pública, ¿ya? Hay que valorar las cosas que uno, como funcionarios públicos, podemos aportar. Hay este tipo de iniciativas como los laboratorios de control, laboratorios, el Minedulab, que más que nada quiere aterrizar en lo que, más que nada en el tema de educación. Por ejemplo, ellos, la currícula nacional, si no me equivoco, quieren que no se quede en la nube como una suerte de filosofía, pero que aterrice para que los niños tengan una mejor educación, ¿no? Mira, el riesgo y el miedo en la gestión del gestor público siempre va a estar. Yo estoy en un proyecto, como les comenté, es grande y yo no sé, de acá a futuro pueda que pues haya una cacería, por más buena intención, con las ganas y el empeño que he podido entregar, lo haya hecho, pero no va a haber alguien o va a haber alguien que pueda tomarlo negativamente, esa proactividad, ¿no? Entonces, eso no, por eso hay que evaluar dónde me estoy metiendo. Quiero practicar agilidad, ¿ya? Pero veamos cuáles son los insumos, las herramientas para practicar esa agilidad y hasta dónde puedo aplicar la agilidad. Y también hay que ser consecuentes de con qué personas tratas. O sea, las personas también definen mucho el desarrollo del contrato. Yo les hablo desde un punto de vista contractual, debido a que las personas, al generar miedo, generan estrés, tensión, ¿ya? Y encima tú tienes una presión política, ¿no? Entonces generas más tensión. Entonces, una tarea, ¿no? Una tarea de este tipo de comunidades es sensibilizar, ¿no? Sensibilizar y empezar a soltar el control, a soltar el control. Eso es lo que pasa. Yo, mira, todos los días tengo un pendiente que es rígido. Todos los días. Llega un expediente, oye, una entrega de áreas, un estudio de ingeniería rígido que no se puede cambiar, un cambio normativo, ya. Entonces, eso te genera tensión y estrés. Entonces, bueno, esperemos que la Contraloría siga avanzando con su laboratorio de control, ¿no? Y crear esa agilidad que tanto buscamos. También para crear confianza en las personas.
Excelente, Daisy. Jorge, tienes una pregunta. Adelante, por favor. Gracias, Cristian. Daisy, interesante tu presentación, la comparto plenamente y la preocupación que tienes es exactamente la que yo viví cuando estuve en el proyecto de Chinchero, trabajando en el MTC. Y ya todos saben la historia de Chincheros, ¿no? El temor con o sin la Contraloría va a estar, porque no es la única entidad encargada de la fiscalización. Tienes la prensa, ¿no? O los medios de comunicación, ¿no? Tienes a la Fiscalía, Ministerio Público, tienes a la misma Policía de Investigaciones, ¿no? O sea, si quieren encontrar, yo te garantizo que van a encontrar. Yo te garantizo que van a encontrar. Te digo que lo vivimos con el tema de Chincheros. Y los contratos que tú dices que están cargados fundamentalmente del aspecto legal. Entonces, cuando tú armas a los equipos y tú expones el contrato que tiene una carga legal importante, bueno, no son muchos los que tienen experiencia con el tema de las normas, ¿no? Y entonces, claro, cuando comienzas a decir hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿no? Entonces ahí viene el tema de que pide autorización, ¿no es cierto? Y cuando vas a pedir autorización, o sea, la persona que tiene que firmar te dice, no, un momentito, asesoría legal, que emita primero opinión, ¿no es cierto? Y ahí es donde viene todo este rollo y estos cuellos de botella en el tema de los contratos. Exacto. Y si tú eso le adicionas a la Contraloría, que ahora tiene el tema del control concurrente, el control concomitante, ¿ah? Ya no es solamente, ya no hace control posterior, sino que ahora está a tu costado, ¿no? Según lo que ellos dicen, es para evitar que haya corrupción, ¿no es cierto? Entonces, ya estás trabajando de alguna manera con alguien al costado que probablemente te va a pescar algo malo. Vale. Porque es ese sentimiento que tiene el funcionario público. ¿Sí? Sí. Tener a la Contraloría al costado nunca ha sido bueno, o nunca ha sido visto de buena intención. Claro, eso es verdad. Por ejemplo, la OECD, ellos recomiendan que un país súper desarrollado ya no tiene sistemas de control. Por ejemplo, ellos comentaban que Chile hace 10 años o 15 años atrás tenía dos suertes de Contraloría, pero ahora ya no tienen porque están superando esas barreras, ¿no? Entonces, la idea es que sea pues un organismo de control, pero de control positivo, ¿no? No un control pues de una cacería de brujas. Entonces, claro, porque su carta de creación de la Contraloría es el papel, ese es su papel, ¿no? Porque claro. la gran pregunta que todo el mundo se hace también es, bueno, ¿qué cosa hace la Contraloría? ¿Mm? ¿No es Sí, cierto? Y entonces, ellos también tienen que ejercer ese control fiscalizador. Y en el tema de la participación de la Contraloría en las acciones público-privadas, más que como regulador, ¿no es cierto?, emite opinión sobre el equilibrio económico-financiero de las partes. ahí es donde ya cuando te metes con la plata y ya empiezan Exactamente, exactamente. Entonces, dime qué funcionario se va a meter con eso. No, ¿No? nadie. Entonces, claro, esto tiene muchas aristas, como bien dices tú, pero yo coincido contigo que el punto de partida obviamente es el tema contractual, ¿no? Hay mucha carga legal, muchísima carga legal, hay poco también de parte de los funcionarios, hay que reconocer que también hay limitado conocimiento respecto a las normas legales, ¿no? Respecto al tema de los contratos de asociaciones público-privadas, ¿no? Sí,
Efectivamente, hay pocos. Y también la especialización, ¿no? Otra decadencia es la especialización. Por ejemplo, tú encontrar ingeniero en temas portuarios es complicado, es altamente especializado y no se enseña en el Perú. No hay universidad que esté exclusivamente para ese tipo de infraestructura. Entonces tiene que venir talento de otros países, ¿no? Y por eso viene la estrategia de asociación público-privada, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de tunelación, en las tuneladoras, la que está viniendo de ATE, son gente, pues, son alemanes, un grupo de 20 alemanes que están metidos ahí y están creando, una del plus que trae esta APP también es que están capacitando a gente joven peruana, ¿no? En este sistema de tunelación, pero igual, ¿no? Hay, más allá de la Contraloría, hay esta limitante de recursos de profesionales altamente especializados. Claro, claro. Por ejemplo, en sistemas de transporte ferroviario. O sea, acá no hay ingeniería, no hacemos ingeniería ferroviaria. Hay ingeniería civil, eléctrica, electromecánica, pero netamente ferroviaria no hay. Inclusive el tema de la tecnología, del sistema integrado de transporte. Se habla pues de un pago único. Claro. Entonces todo eso son retos y que hacen que la competitividad no fluya como debe ser y no se estén cumpliendo estos planes estratégicos. El Plan Nacional de Competitividad, el Plan Nacional de Desarrollo. Hay muchos planes que sí son desde mi punto de vista, es un avance al menos de poder identificar brechas. Antes no se identificaba ni siquiera brechas, simplemente agarrabas tu SNP y decías, oye, ya, hay que hacerlo, ya lo hacemos, pero cerrabas brechas, estabas hablando de cerrar algún tipo de carencia, no. Simplemente era, necesito pistas y veredas. Oye, pero en tu población necesitas pistas y veredas o necesitas una posta médica. No había ese análisis, pero ahora yo sí soy, al menos, sí rescato las cosas buenas que se están haciendo y una forma, pues, es también este Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Si bien es cierto, no será la panacea, pero al menos te da un norte de cómo se están moviendo las inversiones, ¿no? Porque antes no se tenía forma de medir. Y nosotros sabemos que por concepto, el que no mide, no gana. Entonces, uno de los grandes fundamentos de la gestión de proyectos es saber medir. ¿Ya? Entonces, tal vez no sea lo top, pero hay una mejora continua, ¿no? Ahora se habla de una actualización de este plan. Se están actualizando. Entonces, veamos pues qué nuevos proyectos se van a incorporar a esta nueva actualización del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Entiendo que en 2 meses ya se cierra ya ese documento, ¿no? Que va a emitir el MEF. Gracias, Daisy. Suerte. Gracias. Excelente, Daisy. Vidal, adelante con tu pregunta, por favor. Gracias, Cristian. Daisy, felicitaciones por tu presentación. He estado muy atento y desprendo de tu ponencia que en la reflexión que haces, que ves el problema en la etapa contractual, ¿no? El cuello de botella que se genera ahí, en contratos tan rígidos, contratos de, no sé, pues, no sé si me quedo corto, de 100, 80 páginas. Entonces, yo no he sido nunca funcionario público, yo siempre he sido consultor, he trabajado con el MTC, con Provías, además sigo trabajando, pero del otro lado de la vereda, ¿no? Como consultor. Entonces, yo de lo que he podido identificar es, el problema definitivamente debe ser grande, ¿no? Para el funcionario público que tiene que administrar un contrato de 500 millones y al final el proyecto termina costando 1.500. Entonces, ¿no crees que
el verdadero problema está en el momento que se gestan los proyectos. Sí, justamente por eso yo... Con eso termino. Cuando uno tiene un proyecto bien elaborado, que maneja unos ratios no tan gruesos o exagerados o hasta, que digo, escandalosos como los que solemos manejar en el Estado peruano, un proyecto que cuesta 3.000 millones y cuesta 9.000, ¿no? Con las famosas adendas y todo lo que se viene, y todo lo que conocemos. El caso específico de la carretera central, ¿no? No es una APP, es un contrato gobierno a gobierno, pero desde su gestación tiene un proyecto elaborado por el gobierno regional de Junín, que no sé si le llamamos proyecto porque de verdad tiene tantas carencias, y tiene otro elaborado por el gobierno regional de Lima. O sea, cómo desde su concepción, o sea, puedes hacer, o sea, yo no lo consigo, soy sincero, yo no he manejado contratos tan grandes, ¿no? Nosotros con mi empresa hemos manejado contratos más pequeños, pero el kit del asunto está en hacer un buen proyecto, que ese proyecto te va a conllevar a un contrato, y a un contrato que lo pueda administrar el funcionario público de una manera tal que no, pues, no llegues a situaciones escandalosas, como la de duplicar o triplicar el costo inicial del proyecto. O sea, yo digo, desde mi óptica, creo que el problema está en la concepción de los proyectos. Ahora, que haya carencia de especialistas o no, yo al igual que tú, soy peruano y siempre sacaré la cara por los colegas peruanos, y creo que estamos muy bien posicionados a nivel de Latinoamérica al menos. Entonces, Sí, esa era un poco la reflexión que iba quizás en contra un poco de tu reflexión, ¿no? Que el principal problema está en la gestación de los proyectos. Eso te va a llevar a elaborar un contrato, y si quieres al contrato le puedes meter agilidad, le puedes meter Scrum o YPD, o hacer contratos NEG, no sé. Pero si tienes un buen proyecto, con una buena ingeniería, tamizando bien los costos, el éxito, si bien no se garantiza, pero te acerca más al éxito. No sé qué opinas. sí, claro. Mira, Vidal, yo ahí te hablo de agilidad en todo sentido ya. No solo hablo agilidad en un aspecto solo contractual, sino desde la gestación, desde la fase, desde la programación, desde su propia priorización como proyecto. Esa es el fundamental. Si tú no priorizas bien un proyecto, o sea, como impacto vas a tener un proyecto que no te va a cerrar brechas. Y luego de eso, y si genera impacto, vas a quererlo hacerlo tan rápido que no vas a medir el riesgo, por ejemplo, de los terrenos, ¿no? La entrega de los terrenos. ¿Qué tan fácil es liberar en la ciudad de Lima? ¿Es fácil liberar terrenos? ¿No? Entonces, y si sé que me va a costar tiempo liberar terrenos y estoy en una fase ya de formulación del proyecto y estoy en diseño de cláusulas contractuales, porque muchos de estos megaproyectos se diseñan en base a cláusulas contractuales. O sea, la planificación de un contrato está en diseñar bien el contrato, de la cláusula contractual. Y no solo yo me refiero a una cláusula netamente legal, sino también cláusulas técnicas. ¿Ya? Es por eso que también hay que ver que no solo el acompañamiento legal va pues por el conocimiento de normas, sino también de estructurar bien la cláusula contractual que me permita, ¿no? En su momento, en la etapa de gestación, ¿no? En este caso, en el caso de las APPs, no sea muy densa, ¿no? Entonces, la planeación, la programación, la formulación, ser conscientes, ¿no? ¿Cuánto tiempo le ha costado liberar terrenos, ¿no? O áreas en cierto punto? Tal vez ellos pensaron en un año, pero no fue un año, fueron 5 años. Entonces, esas lecciones aprendidas y esas buenas prácticas tienen que hacer retroalimentación nuevamente a la fase de planeación,
hasta de la misma priorización. De nada me sirve priorizar ahora, por ejemplo, un proyecto de la línea 3 cuando no tengo terrenos liberados. O sea, sería competitivo. Solo creo Pero ahí creo que ya que escapa, disculpa que te interrumpa, pero ahí creo que ya escapa el tema técnico, ¿no? Nosotros como técnicos, eso escapa ya un poco a nuestro manejo, ya el manejo ya es político, ¿no? 21 horas. Cuando se habla de priorizar tal o cual paquete, tal o cual proyecto. no, ni creas, la priorización no es, actualmente la priorización ya no es, es netamente político. Ahora No, pero hay se da, criterios de ¿no? priorización. Te pongo un ejemplo en tu cartera. ¿Qué pasa con el puente Nanay, por ejemplo? Se le priorizó tanto, se concluyó ese proyecto, el puente no te conduce a nada. Pero mira, ahí viene los criterios de priorización. O sea, no creas resolver todo con un solo documento. Y es mucho decir que tenemos un plan nacional de infraestructura para la competitividad. Y es mucho decir eso, ¿eh? Es un reto que al menos que no se tenía hace 4 años atrás. Antes agarrabas cualquier proyecto y decías, ya, lo hago. Venía un alcalde y decía, necesito hacer este puente, pero es necesario, ¿a dónde me lleva, a dónde me conduce? ¿No? Pero ahora sí, tú dices, ya, el puente Nanay. No me conduce, no me cierra brechas, no me genera valor. Entonces ya hay una forma de cuestionar ese proyecto, pero antes no había, ¿no? Entonces, yo creo que las herramientas en el Estado están evolucionando lentamente. Y a cada concepto que se va incluyendo dentro del sistema público, va a tener estas complicaciones. O sea, de por sí no va a mejorar nada de la noche a la mañana. Va a ser un proceso lento. Lento. Para mí, que exista un documento, un Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, pero que no se, al menos me da un factor de medición, algo se está midiendo. Y por eso ahora al menos tengo forma de juzgar a un puente Nanay. Antes no había ni criterios, nada. O sea, ahora al menos hay criterios. O sea, yo trato de rescatar los avances que están haciendo. Por ejemplo, hace poco en la ley de APP se ha incluido la creación de las PMO, ¿no? Entonces, la otra pregunta es, ¿cómo a un contrato tan rígido le incluyo una PMO que su fundamento está basado en la agilidad? Entonces, ¿cómo hago yo que ese proyecto tan rígido interactúe con una oficina que maneja mucha agilidad, tal vez, con muchas herramientas ágiles? Entonces, la agilidad y el tema de la madurez del proyecto se va a ver desde la priorización, el planeamiento, la formulación, la estructuración. Es otra cosa ya la manipulación política. Yo acá no vengo a hablar de esos temas, sino de lo que existe y de las buenas prácticas. Y comparto contigo eso, ¿no? Que hay varios esfuerzos y creo que en un futuro no muy lejano se van a alinear, van a terminar de alinear, ¿no? Y nos van a llevar a dar un salto cualitativo en cuanto a la mejora en la calidad y la mejora también de nuestros proyectos, en completar a tiempo las restricciones. Bueno, el ejemplo más, digamos, que mejor se me viene a la cabeza es implementación de BIM en el sector público, ¿no? Tenemos hasta el 2030, creo, ¿no? Para que todo el Estado ya se alinee y convoque todo en función a BIM, Lean, la agilidad, todo confluye en un mismo ecosistema, creo que a la larga nos lleva a lo que más o menos postulas, ¿no? Estamos mejorando, eso sí. Exacto, eso es lo que lo que vengo a resaltar. Estos proyectos son competitivos, o sea, siempre te van a generar valor, pero el tema es del esfuerzo
qué se está teniendo como frutos también, ¿no? Y no es inmediato, es a largo plazo. Que ahora en la Contraloría me hablen de design thinking es como que me estén hablando en chino mandarín, decir, oye, que eso van a aplicar acá, o están capacitando a personas con un pensamiento diferente, con un pensamiento de control más positivo, pro proyecto, ¿no? Porque la idea es sacar el proyecto, no al funcionario. Entonces, eso es un gran avance desde mi punto de vista. Por ejemplo, los contratos G2G, yo creo que también son buenos, pero también tienen su parte negativa, ¿no? Que hay veces son tan caros que dicen, oye, con una app me hubiera salido menos. Entonces, son cosas que uno va evaluando, ¿ya? Y ver también qué se tiene como necesidad, ¿no? Por ejemplo, en la época de pandemia, en la pandemia se tenía que priorizar la línea 3, la línea 4 del metro de Lima. Sí, va a ser por contrato, por asociación, no, perdón, por G2G, gobierno a gobierno. Pero ahí vino, yo recuerdo que fue el ministro Waldo Mendoza, él dijo, un momentito, a ver, no tenemos plata, estamos en época de pandemia, prioricemos otra cosa. Las líneas 3 y 4 se pueden hacer por G2G, ya está bien, pero va a salir caro. Entonces, mejor veamos proyectos de primera necesidad. ¿Qué cosas son? Son postas médicas, puestos de salud, implementación de hospitales. Entonces, también, ¿no? O sea, el tema de cómo se gestan estos proyectos también vincula mucho a la toma de decisiones en cuanto al presupuesto, ¿no? El G2G es caro, no es barato. No es barato. Por ejemplo, los panamericanos, se ha visto también que, si bien es cierto, se ha logrado el tiempo, se ha logrado culminar la obra para el momento preciso, pero hay algunas cuestiones que dicen que fue demasiado caro, ¿no? Sí, sí, Entonces, tienes razón. Ahí el costo por metro cuadrado de cada uno de esos departamentos supera a uno que está en el malecón de Miraflores. No sé si en sí, la entonces, praxis. Pero viéndolo en función al tiempo, un contrato G2G te garantiza, ¿no? La entrega a tiempo. No te garantiza, digamos, al 100%, pero sí tienes por la experiencia al menos, que nos ha tocado vivir en los Panamericanos. En ahora, comparación, por ejemplo, con línea 2 del metro, yo uy, creo no, que ya la línea 2 del metro ya superó con creces a todo sí. costo programado. Por ejemplo, ahí está el tema, ¿no? Ahí está la curva de aprendizaje que ha tenido que pagar como Estado, ¿no? La falta de entrega de terrenos. Pero cada Y ahí 5 años hacemos, ese es el tema. una curva de aprendizaje que debería mejorarse por ahí. Y pues, no Porque, debería mira, ser evaluemos, ¿un G2G puede funcionar sin tener terrenos? A ver, preguntémonos esas cosas. ¿Funciona o no funciona un G2G en una línea, en proyectos de tipo abierto, en una carretera? ¿Puede funcionar? ¿O solo el G2G puede funcionar en obras cerradas? Por ejemplo, yo tengo ahí mi concepto. Yo no creo que un G2G funcione en obras abiertas, o sea, donde tengo que expropiar en cada estación, cada paso que doy, tengo que estar expropiando. Y el la nueva G2G, carretera central es G2G. ese va a ser el primer proyecto. Veamos qué tanto va a funcionar o no. La reconstrucción por cambio, la reconstrucción del norte es G2G también. Pero ¿qué tipo es? ¿Es abierta, cerrada, los proyectos? ¿Qué es? No, ahí Cuando te manejan es todo tipo de abierto, proyectos, hospitales, hasta encauzamientos, o sea, abiertos, cerrados, de todo tipo de proyectos. ya, eso es otra cosa, eso es todo un sistema. Pero si yo te hablo Claro, de un sistema abierto, lineal, de una carretera, de una línea de metro, ¿funcionará los G2G? va a ser muy buena, digamos, punto de referencia a la carretera central, ¿no? Claro, va a ser porque mira, estos megaproyectos son los primeros que se están desarrollando en el Perú. Y Bate recién está trayendo lecciones aprendidas para los proyectos que vienen. Es por eso que desde mi experiencia yo creo que en las líneas o en proyectos abiertos no va a funcionar un G2G.
Porque un G2G trata de ser ágil en todos sus aspectos, pero no se da cuenta que en la distribución de riesgos, en la liberación de terrenos, es complicadísimo. Primero debería liberar todos los terrenos y recién hacer G2G para que sea beneficioso para el Estado. Y para cualquier tipo de modalidad de inversión. Porque si no los tengo liberados, de nada me sirve. De nada me sirve inventar otras modalidades o gestar nuevas modalidades si eso no lo tengo resuelto. Gracias por la respuesta, Daisy, y me quedo mejor, yo dejo ahí. La conversación realmente es apasionante, pero creo que ya el auditorio se ha quedado dormido. Sí, ya no a ver si te animas a hacer otra ponencia más sobre los contratos G2G. Sí, ¿Cómo, sí, claro. cómo le experiencia? El MTC. Sí, ahí voy a invitar a un colega, un amigo, espero que pueda contribuir a este espacio y que él está más cercano a los temas de G2G, pero en el aeropuerto de Chincheros. Okay. Y va a haber espacio, creo. Claro que sí, Daisy. Excelente, Daisy. Muchas gracias por tu presentación. Ha sido muy, muy interesante y además muy importante, o sea, muy actual. Y es algo que estamos viviendo nosotros en nuestros grandes proyectos en el país. No solamente aquí en Perú, sino en toda América Latina, donde la inversión pública tiene que cumplir con los marcos normativos y con todos los problemas que uno tiene que enfrentar, ¿no? Así que muchas gracias. Un fuerte aplauso para Daisy, por favor. Agradecimiento por tu experiencia. Y tu Excelente, Daisy, excelente. excelente presentación. Muy buena ponencia, Daisy. Vamos a activar nuestra cámara un ratito para hacer la foto final. A ver si los que puedan activan su cámara para tomar la foto. Daisy, a ver si coordinas con Ceci para dejarnos la ponencia, nos las están pidiendo por interno, por favor. Ah, sí, claro. Sí, ya lo Gracias. Ha estado muy interesante. Así que un segundito para la foto. Perfecto. Excelente, amigos. Muchas gracias. Un gusto estar con todos. Hasta el próximo viernes. Que pasen una bonita semana. Chao, Milton. De igual manera, muchas gracias. Muy amable. Gracias, Chao, Pablo. Nos vemos. Felicitaciones de Daniel. Muy buena exposición. Muchas gracias. Chao, chicos. Nos vemos. Buenas noches. Adiós, compañeros. Francisco, Buenas noches a todos. Margot, Vidal, Álvaro, Robinson. Muy buenas noches a todos. Gracias. Mario. Hasta luego.